Buenas, ha comenzado el ejercicio fiscal sin deflactación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los autónomos, todos los que tengan ingresos y los que no tengan ingresos suficientes para la obligación de pagar, van a tener que hacer la declaración este año. Y además, el mecanismo de equidad intergeneracional, entre otras cosas, ha subido del 0,6 al 0,7 sobre la nómina de cada trabajador, pasando la empresa a pagar del 5% al 5,8%. Esto es conversaciones con el presidente del Consejo General y del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid en la televisión de los gestores administrativos. Don Fernando Santiago, muy buenas. Pues don Javier, tal y como ha empezado usted, casi muy malas. La verdad es que es duro porque acabamos mal el ejercicio 2023 y empezamos casi peor el ejercicio 2024, sin tener en cuenta que no ha comentado usted que ya entra en pleno vigor la cotización por ingresos reales de los autónomos en su totalidad y que por lo tanto además van a cotizar en función de la totalidad de los ingresos que tengan a la Seguridad Social, lo que va a suponer un incremento muy elevado y muy importante en la cotización de este colectivo de trabajadores y en la recaudación que va a tener el Estado, a pesar de los miles y miles y miles de mensajes que se nos ha estado dando durante el ejercicio anterior de que realmente había un ínfimo número de autónomos que se iban a ver gravemente afectados y que la gran mayoría incluso se verían beneficiados. Ya verá usted cómo no va a ser así. ¿Cuánto paga una pyme? Mucho. Paga por todos lados. Piense que la pyme no solamente paga, si es autónomo o persona física, va a pagar en impuestos sobre la renta de personas físicas, sino que además por cada trabajador que tenga nómina va a pagar en torno al 30% de los ingresos que obtenga ese trabajador. Si además hablamos de pymes que tienen la mala costumbre en muchos casos de pactar los salarios netos con los trabajadores, es decir, absorben en ese importe salarial los impuestos que a cuenta va a trabajar el trabajador, nos podemos poner en un 45 o un 50% de los ingresos netos que tenga un trabajador. Eso sin contar pues la imposibilidad que tienen de aplicar determinadas deducciones y que le obliga a pagar impuestos sobre el valor añadido sobre algunos que deberían de ser sobre algunos conceptos que deberían ser deducibles o gastos que no son aceptables como deducibles, pero que necesariamente los tienen en muchas ocasiones, sobre todo en aquellos autónomos o aquellas pymes que por su pequeño tamaño pues, coinciden con el domicilio que tiene el empresario. Me lleva a preguntarle por qué una microempresa o una pyme paga más impuestos que una multinacional. Porque no tiene esa capacidad, iba a decir de evasión, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero no tiene o esa capacidad que hay de asesoramiento para el control y la eficacia en el pago reducido de los impuestos, vamos a llamarlo así. Es decir, primero, a mayor volumen, mayor capacidad, mayor opacidad o mayor facilidad para meter determinados gastos, sobre todo gastos que fiscalmente son cuestionables en cuanto a la deducibilidad, llámense comidas, llámense en viajes, llámense etcétera, que sin embargo pues una multinacional se entiende más por carácter de estructura y que luego en cualquier empresa que tiene una cierta estructura la renta que se obtiene, el beneficio que se obtiene irá sobre el impuesto de sociedades, mientras que en un autónomo o en una pyme que sin apenas estructura, aunque figure bajo una fórmula societaria, al final rige lo que era la antigua transparencia fiscal y por lo tanto la imputación del 75 o el 80% de esos beneficios a la renta de la persona física. En definitiva, ¿qué es mejor? ¿Tener una sociedad, estar en módulos o hacer la declaración directamente del IRPF? Bueno, es diferente. El problema es que aquí hay mucha gente que se dedica al asesoramiento de la pyme y del autónomo que yo creo que tiene menos conocimientos que algunos de los empresarios, porque hay casos donde una persona que empieza, que tiene unos ingresos modestos, lo puede hacer como persona física,
perfectamente y no es necesario que figure bajo la fórmula societaria. Entre otras cosas porque, como he dicho, si no tiene estructura y está el solo, aunque utilice la fórmula societaria, a la hora de pagar los impuestos se le van a imputar a él como persona física y no se le va a permitir que los pague como sociedad y por lo tanto los va a tener que hacer a través de la declaración de la renta, pero encima va a tener que llevar y soportar la contabilidad de acuerdo con el Plan General Contable de Sociedades. Pero que incluso con una estructura media, en función de los ingresos y los beneficios que se obtengan, como sociedad va a pagar un impuesto y luego ese impuesto, si lo quiere retirar hacia él porque necesita el dinero de la sociedad, va a tener que pagar por dividendos su declaración de la renta, con lo cual se va a producir una doble imposición que le va a ser mucho más costoso. Por lo tanto, así, al tratar de una forma generalizada qué es lo que mejor le conviene a cada uno, es imposible determinar, porque lo que para usted le viene bien, a otro le puede venir mal en función de las circunstancias. Es decir, cada público objetivo tiene su forma de hacer las cosas y hay actividades o determinados o ingresos por determinadas actividades que efectivamente pueden ser objeto de los llamados módulos de la acción objetiva singular, o otros casos en los que sea mejor la sociedad frente a los ingresos como persona física. Pero con carácter general no le puedo dar una respuesta eficaz y quien lo haga sin una entrevista previa con la persona miente. Este año se van a producir cambios en algunos de los modelos como el 036, el 039 y otros muchos de estos modelos que se rellenan. ¿Qué nivel se encuentra en las gestorías a la hora de hacer la declaración? Bueno, nosotros estamos haciendo continuos cursos de reciclaje a las gestorías para que puedan atender. El impuesto a mí que más me preocupa en estos momentos es la declaración de la renta. Mucho más que al final los cambios que pueda haber en el 036 y en otros modelos de declaraciones informativas. Porque al final el impuesto de la renta a las personas físicas es un impuesto que afecta a todo el mundo y que venimos denunciando a finales de año, que adolecía a una serie de efectos que puede alterar a determinados colectivos y de una forma muy grave en contra su declaración de la renta, perdiendo deducciones que pueden ir hasta el importe de casi los 14.000 o 15.000 euros, que es una cuantía importante en una base imponible. Un tema que siempre ha sido polémico es el de los familiares que trabajan en el negocio, ¿no? ¿Cómo está en estos momentos la situación? Bueno, al final yo iba a hablar de los familiares en los dos sentidos, los que trabajan en el negocio y los que no trabajan en el negocio. En cuanto a los que trabajan en el negocio, de momento, si convives con ellos y están empadronados en tu domicilio, ellos en principio, a efectos de seguridad social, tienen que ir por el régimen general de trabajadores autónomos y por lo tanto, con las consecuencias que tiene en el régimen de autónomos, si no conviven con el titular, aunque sean familiares, se puede justificar, siempre y cuando realicen el trabajo en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador, se puede justificar el que estén en el régimen general. Y a efectos fiscales, bueno, si tienen sus ingresos independientes, pueden declarar de forma independiente, porque la renta, ya sabe usted que se puede hacer de forma conjunta o de forma independiente, incluso aunque sean cotitulares o que sean miembros que trabajan en un negocio conjuntamente. A mí lo que me preocupa son los familiares que no trabajan en el negocio. En este caso, los mínimos que hay de ascendientes o descendientes discapacitados que hemos denunciado varias veces, que se nos echa el año encima, y que no han regulado al respecto, se nos ha echado el año encima y no se ha regulado, y aquellos contribuyentes que tengan familiares a su cargo que ingresen una cuantía superior a los 8.000 euros netos, que es muy fácil, porque la pensión mínima de jubilación en el año 2023 está en 10.963,40 y la de viudedad está en 10.256,40, es decir, todos, vamos a decir así, no van o van a perder, si no modifica de una forma retroactiva la agencia tributaria la norma, van a perder esas deducciones por familiar ascendiente a cargo o familiar ascendiente discapacitado a cargo, que insisto, va desde los 1.150 euros, que es para un ascendiente mayor de 65 años, hasta casi los 14.550 en ascendientes discapacitados. Este tema creo que nos va a dar mucho que hablar a lo largo del año, así que le emplazo para
para otra ocasión seguir analizando la fiscalidad de pymes y de autónomos. Este es Conversaciones con el presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, don Fernando Santiago, en la televisión de los gestores administrativos. Ponemos aquí el punto final a este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas, un saludo. Iniciamos el informativo de actualidad normativa y jurisprudencial de la televisión de los gestores administrativos. El Pleno del Congreso de los Diputados se ha pronunciado sobre el Real Decreto 8/2023 de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivados de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Entre las medidas fiscales de este Real Decreto destacan las siguientes. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 se aplicará el tipo reducido del 10% del IVA en todos los componentes de la factura de las entregas de electricidad en lugar del tipo del 5% aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que supone una subida. Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2024 se aplicará el tipo reducido del 10% del IVA en las entregas de gas natural en lugar del tipo del 5% aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023. El tipo del 10% también será aplicable a las entregas de pellet, briquetas y leña sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción, si bien dicho tipo reducido se mantendrá el tipo del 5%. Se mantiene el IVA del 0% en aquellos alimentos considerados de primera necesidad, como son el pan, harinas, leche, huevos, frutas, legumbres o verduras. Otros alimentos, como las pastas y aceites de oliva o semillas, mantienen el tipo del IVA en el 5%. Se prorrogan para 2024 el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, el gravamen temporal energético y el gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Y se incrementa el impuesto especial sobre la electricidad desde el 0,5%, vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, hasta el 2,5% durante el primer semestre de 2024 y hasta el 3,8% durante el segundo trimestre de 2024. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se prorroga para 2024 las deducciones del 20, 40 y 60% por obras para mejoras de la eficiencia energética de las viviendas. Con respecto a los aspectos laborales, se prorroga el salario mínimo interprofesional para el año 2023 hasta que sea aprobado la subida de este salario mínimo interprofesional a 1.134 euros, un 5% que aprobó posteriormente el Gobierno. Se ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2024 la previsión por la cual el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido aplicable a las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en la norma. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda percibida. Las empresas que se acojan a reducciones de jornada o a sus pensiones de contrato reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos. Se mantiene la aplicación de la regulación para la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo para las pensiones causadas antes del 1 de enero de 2025. Para el ejercicio 2024 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, las bases mínimas de cotización se incrementarán en el mismo porcentaje que lo haga el SMI incrementado en un sexto y las bases máximas de la categoría profesional y el tope máximo de las bases de cotización se fijarán aplicando el porcentaje de revalorización de pensiones al que se sumará el establecido en la disposición transitoria 38 de la Ley General de la Seguridad Social.
En el caso de los empleados del hogar, se suspende lo establecido en el apartado 1A cuarto de la disposición transitoria 16ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto 8/2015 de 30 de octubre. El citado apartado establece que a partir del año 2024 las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán conforme y a lo establecido en el artículo 147 de esta ley, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente. Se establece también un plazo excepcional que finalizará el día 31 de marzo de 2024 para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las altas y las bajas en la Seguridad Social correspondientes al inicio o finalización de las prácticas formativas no remuneradas. Las prácticas iniciadas y no concluidas antes del día 1 de enero de 2024 les resultará de aplicación el nuevo régimen jurídico únicamente desde dicha fecha y se establece un plazo, además excepcional, que finalizará el día 31 de marzo de 2024 para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las altas y las bajas correspondientes al inicio o finalización de las prácticas formativas no remuneradas que tengan lugar entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2024. Se prorroga además la vigencia del título cuarto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 en cuanto a la determinación y revalorización de pensiones y otras prestaciones públicas, en tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024. No obstante, las pensiones contributivas se revalorizarán en 2024 con carácter general un 3,8% respecto del importe que tuvieran a 31 de diciembre de 2023. El límite máximo de las pensiones públicas en 2024 será de 3.175,04 euros mensuales o 44.450,56 euros anuales respectivamente. Y finalmente se prorroga de los ERTE vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias registrada en la zona de Cumbre Vieja. Y con respecto a la jurisprudencia, destacar que es lícita la contratación de un trabajador para que realice algunas de las funciones de otro trabajador despedido de forma objetiva por causas económicas a través de un proceso de reestructuración empresarial, y la nueva contratación no debe suponer una sustitución directa del trabajador despedido, según establece la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2023. El ponente, el magistrado Antonio Blasco Pellicer, dictamina que cuando no puede constatarse una incidencia relevante en la conexión entre las contrataciones y la amortización de las relaciones laborales del despido que se examina, al órgano judicial no le corresponde hacer un juicio de oportunidad sobre dicha gestión empresarial, estando la función judicial dirigida al análisis de la legalidad de la causa justificativa del despido. La razonable adecuación entre las causas y la medida y la apreciación de posibles vulneraciones de derechos fundamentales o, en su caso, de actuaciones fraudulentas o contrarias al principio de buena fe. Las vulneraciones que en este caso no se han apreciado, pues la sentencia de instancia descartó expresamente que se hubiese producido violación del principio de igualdad y no discriminación en relación a la edad del trabajador o cualquier otra circunstancia que concurriese en el despido, añadiendo que no se pudo apreciar ningún indicio al respecto, reiterando idéntica conclusión la sentencia reproducida. Y esto es todo por el momento. Muchas gracias y hasta otro día. Muy buenas. Don Alfredo Aspara es abogado laboralista, socio director de la firma Labor Matters Abogados. Está especializado en asesoramiento jurídico laboral, es experto en operaciones de reestructuración o reordenación empresarial, procedimientos de despido colectivo, descentralización productiva, el outsourcing y el insourcing o sucesión empresarial, como por ejemplo unidades productivas autónomas. También es especialista en negociación de convenios de empresa, modificaciones sustanciales de contratos
condiciones de trabajo, mecanismos de flexibilidad interna y acuerdos de arbitraje y prácticas laborales y desleales. Es experto en derecho sindical, entre otras muchísimas cosas, y está muy acostumbrado a asistir y a defender a sus clientes en temas de litigios. Vamos a comenzar hablando, bueno, ante todo, muy buenas. Buenas, muchísimas gracias Xavi, muchas gracias al Consejo General de Gestores Administrativos por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Muy bien. ¿Cómo prevé que la reciente subida del salario mínimo, que es en estos momentos lo más urgente a nivel informativo, va a afectar al mercado laboral en términos de empleo y de condiciones laborales? Bueno, a ver, lógicamente la subida del SMI, lo que a mi modo de ver provoca son dos efectos directos. Por un lado, el incremento salarial, lo cual en algunos sectores es un punto diferencial y una cuestión de relieve que puede afectar al volumen de empleo, y en segundo lugar un incremento de los costes de las cotizaciones de la Seguridad Social. Digamos que el principal efecto que ello conllevará, a mi modo de ver, es que las compañías cada vez más, si cabe, necesitarán hacer un ejercicio de máximo rigor a la hora de analizar bien cuáles son sus necesidades productivas, en tanto en cuanto el coste de la contratación condiciona mayormente, si cabe, determinadas decisiones en esta materia. ¿Cómo cree que la propuesta de reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media va a afectar a corto plazo a los trabajadores y a las empresas con convenio? Bueno, aquí habrá que ver, ¿no? En primer lugar, diría que lo que el Gobierno ha dicho, lo que parece que está en todos los lados, es que la jornada laboral se va a reducir, pero no el horario laboral. Luego, habrá que ver cómo se lleva a cabo, en su caso, esta reducción de la jornada, es decir, si hablamos en promedios anuales o en promedios mensuales u otros lapsos temporales, como es el semanal. Lo que no cabe duda es que esta medida lo que va a obligar es a que las empresas y por tanto todos los sectores tendrán que adaptar los convenios colectivos, tendrán que adaptar en muchos casos los ciclos productivos y va a tener por supuesto un efecto tanto a corto como a medio y largo plazo, ¿no? Aquí lo que es deseable es que una medida de tantísima trascendencia y calado para lo que es el sistema productivo y también para los derechos de los trabajadores se haga con consenso, ¿no? y se haga con el visto bueno tanto de los agentes sociales como especialmente de las organizaciones empresariales. Cualquier otra solución creo que no sé, el recorrido, el efecto que tendrá la medida, pues probablemente no sea el deseado. Por eso yo creo que más allá de los efectos que pueda haber, como digo, en materia de negociación colectiva, habrá que ver los sectores, habrá que ver las jornadas laborales de las empresas y habrá que ver cómo en cada caso concreto se adapta una eventual modificación de la jornada máxima efectiva a esa realidad empresarial o sectorial. Pero sea la que fuera y en función de cómo quede esta medida, desde luego lo que necesariamente debemos de abogar es porque se haga con consenso social. Lo que sí los empresarios estarán preguntándose es si esto va a repercutir en su productividad. Bueno, pues es difícil a priorísticamente hacer declaraciones o generales sobre algo tan complejo y de tanto calado, ¿no? Desde luego, a mi modo de ver, una reducción también de la jornada va a implicar un incremento de los costes empresariales. Motivos obvios: si reducimos la jornada laboral más allá de las prácticas que pueda haber o determinados convenios y más, pero si en otros no, y se mantiene el salario, pues lógicamente va a haber sectores, organizaciones donde eso tenga que paliarse o
cubrirse con otras medidas que impliquen incrementar costes. Pues no sé si poniendo más turnos, no sé si a través de las contrataciones, mayores contrataciones a tiempo parcial, no sé incluso si puede haber organizaciones donde medidas como estas pues pongan en entredicho su continuidad, o sea que los efectos están por ver, pero que desde luego habrá un incremento en los costes, eso es así. En Labormatters, abogados, ¿qué están recomendando a sus clientes, tanto a grandes empresas, pequeñas, medianas e incluso a los autónomos? ¿Qué tienen que hacer para adaptarse y para saber qué es lo que está ocurriendo con tanto cambio que se está escuchando? Pues sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Es verdad que yo diría de antes, pero ya desde la pandemia estamos ante una auténtica eclosión y proliferación de normas, yo diría ante un auténtico laberinto normativo que en muchos casos está ciertamente asfixiando a las empresas, ¿no? Y es verdad que sistemáticamente cada vez hay normas más profusas, hay más derechos, se regulan cada vez, incluso se re-regulan cuestiones que dan lugar a incluso diría a anécdotas, a normas que van sucediendo a otras. Hay asuntos como por ejemplo el control horario, que muchas empresas todavía no han llegado a implementarlo y que ya se está reformando, o se ha anunciado que se va a reformar. Es que hay empresas que directamente en materia de compliance laboral, como ha venido de golpe tantísimas obligaciones en materia laboral en un breve espacio de tiempo, pues está siendo realmente complejo digerirlo, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendamos? Pues primero conocer bien cuáles son realmente las implicaciones, porque es verdad que además estamos asistiendo a un fenómeno curioso, ¿no? Desde hace ya también algún año, y es que las normas laborales no solamente se publican, digamos, no solamente van al BOE a través de normas propiamente laborales, sino que ha habido grandes cambios laborales que se han metido en normas que cuando uno lee el título ve que no son laborales también. Entonces, lo primero, conocer bien cuáles son el estado de situación y a partir de ahí hacer un ejercicio realista y con muchísima planificación de cómo adaptar su situación a la normativa, por supuesto, legal y convencional. ¿Cree que es probable que la reducción de la jornada laboral pueda influir directamente en el ámbito, en el aumento de los salarios de los contratos parciales? Bueno, claro, una reducción de la jornada laboral efectiva va a provocar que en algunos casos determinados contratos incluso se puedan convertir directamente en contratos a tiempo completo y en otros va a haber un incremento de los costes, ¿no? Y es más, diría que más allá del incremento del salario, del mantenimiento del salario con menor jornada, diría que hay un coste indirecto que probablemente no se está hablando tanto de él, un poco más especializado si quieres, que son que en España hay muchísimos convenios colectivos que regulan complementos salariales que van vinculados a la forma en la cual se prestan los servicios, jornada completa, jornada a tiempo parcial. Luego, en determinadas situaciones, y más allá de lo que marque la negociación colectiva, además de un incremento propiamente del salario por la vía de la reducción de la jornada, podría darse el caso de que también optaran a complementos que hasta ahora no tenían y que también incidirán en el coste final, ¿no? En esa cuenta de resultados de los gastos de personal. O sea que es bastante más complejo de lo que en un primer momento pudiera parecer, ¿no? Sí, por eso yo creo que, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la negociación que se está ya llevando a cabo, estamos viendo en los medios, porque creo que este es un tema muy sensible, con muchísimas connotaciones,
que no afecta por igual a todos los servicios, no es lo mismo el sector industrial que el sector servicios, no se pueden generalizar situaciones y que probablemente para que funcione, y como cualquier norma general tendrá que tener sus excepciones, y esperemos y deseamos que entre organizaciones sindicales y empresariales sean capaces de, en su caso, buscar algo que funcione, porque desde luego hay que mejorar y avanzar y evolucionar en derechos, pero desde luego también si no tenemos organizaciones viables, sólidas y saneadas, pues difícilmente se van a poder costear, con lo cual habrá que buscar un balance, ¿no? ¿Cree que estas medidas pueden llevar a que se abandone, a que se olvide la jornada de 4 días de la que tanto se ha hablado últimamente? Bien, vamos a ver, yo creo que con carácter general la jornada de 4 días no la veo plausible, ni creo que realmente nunca se haya visto de verdad como algo generalizado, porque supondría cambiar muchísimos, las implicaciones serían enormes, ya no desde un punto de vista productivo, personal, de conciliación, que por supuesto puede tener sus ventajas o sus inconvenientes. Yo creo que también tendríamos que pensar que ir probablemente a una jornada de 4 días podría incluso incidir en los hábitos de los consumidores, de cómo hoy estamos viviendo y accediendo a determinados productos y servicios. Pero más allá de eso, habrá que ver, insisto, cómo queda esa eventual reforma, ¿no?, que estamos dando por sentado y que vamos a ver el recorrido que tiene. Porque el artículo 34 de los Estatutos de los Trabajadores dictamina que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Entonces, ese término de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, vamos a ver cómo se trata en el futuro y, en todo caso, cómo se puede conjugar con otro tipo de fórmulas como la distribución irregular de la jornada, incluso la consideración deberemos de asistir, y especialmente en determinados sectores, probablemente a la reconfiguración, reinterpretación o incluso directamente una nueva legislación para lo que son tiempos de presencia, tiempos de disponibilidad, etcétera. Una palabra que pone los pelos de punta a los empresarios es la del absentismo laboral, ¿no? Las últimas cifras que se dan señalan que repunta un 6% en el tercer trimestre de 2023, son los últimos datos, lo que supone 4 décimas más que un año antes. ¿Eso quiere decir que el absentismo se está asentando en España? Esa es una gran pregunta. Efectivamente, los índices de absentismo están aumentando, y es uno de los grandes retos y a la vez objetivos que tenemos, ¿no? y que el mercado laboral tiene que abordar. Yo la verdad es que aquí sí creo que de una vez por todas hay que empezar a pensar en mecanismos que arbitren de verdad un control eficiente y una gestión eficaz de los recursos para el control del absentismo, y probablemente hay que pensar en medidas que desde luego gestionen de la mejor forma posible esas situaciones de incapacidad temporal cuando se dan, pero que al mismo tiempo no provoquen situaciones de abuso, o por lo menos no haya medidas que puedan incluso incentivarlo, ¿no?, que es un poco lo que ahora está en tela de juicio. Yo creo que ahí es responsabilidad de todos, porque al final es un coste tremendo ponerse a trabajar en buscar soluciones para que sin desde luego que se puedan, digamos, mermar ni tocar un derecho fundamental como es el derecho a la integridad física y psíquica, ¿no?, a la salud,
pero al mismo tiempo sí ser realistas con la situación a la que nos enfrentamos y buscar medidas que puedan funcionar, porque efectivamente, no obstante el teletrabajo, no obstante otras cuestiones que han venido, lo cierto y verdad es que el absentismo, y ahí están los datos, están publicados, efectivamente están aumentando sustancial y sistemáticamente. ¿Y las medidas que se están aplicando considera que son viables y sostenibles a largo plazo cuando es el gobierno y los sindicatos quienes están aprobándolas, excluyendo a las patronales? Yo soy, un absoluto firme defensor del consenso social. Creo además que cualquier eventual norma laboral, y un ejemplo de lo bien que funciona ha sido cómo se ha gestionado una desgracia tan grande como ha sido la pandemia, es el consenso social. Y por tanto creo firmemente que cualquier tipo de normativa debería de llevarse y debería de agotarse todas las vías para que sí o sí se saque a través de quienes luego tienen que aplicarlo y adecuarlo, o digamos, y aplicarlo en el día a día, ¿no? Que son tanto las organizaciones empresariales como los agentes sociales. Con lo cual, la respuesta es que cualquier eventual normativa, y más si tiene un mínimo de calado, debería llevarse a través de esa vía. Sí. Sí. Pero lo que sí ha quedado claro son las quejas de los trabajadores de muchas empresas cuando han recibido la nómina y han visto que con el nuevo mecanismo de equidad generacional pues se les ha reducido el salario. Y eso no se ha explicado muy bien, ¿no? Cierto, yo creo que es verdad que el mecanismo de equidad generacional es una cuestión que no se le ha dado toda probablemente la relevancia, la notoriedad que tiene. Como creo que es algo, es notorio, ¿no? Estamos en una sociedad donde actualmente asistimos a una inversión de la pirámide poblacional, es decir, hay un aumento exponencial de gente que está entrando en el sistema de seguridad social, además percibiendo pensiones en la modalidad contributiva, porque lógicamente, y como no puede ser de otra manera, después de toda una vida cotizando. Al mismo tiempo asistimos a un problema de natalidad, hay una disminución de la natalidad preocupante y que está ahí, y por tanto, pues esto lo que ha implicado es que especialmente a partir ya del año pasado, del enero del 23, se haya arbitrado un mecanismo de entidad que al fin y al cabo lo que implica es una mayor cotización tanto de las empresas como de las personas, ¿no? Esto, efectivamente, ¿cuál es la finalidad? Pues garantizar el sistema de pensiones en el futuro y que la gente tenga asegurado que cuando llegue va a haber recursos para poder seguir percibiendo sus jubilaciones. Lo que sí que también es cierto es que aunque el salario como tal no se ha visto afectado, fruto de esta mayor cotización se ha reducido el importe neto en algunas a percibir, y por tanto, bueno, pues ahí es donde ya empieza a haber un cierto caldo de cultivo de cuál va a ser la evolución de este suerte de mecanismo de cotización adicional por los efectos que pueda tener, especialmente en aquellas rentas, en aquellos salarios que no sean elevados, ¿no? Pues vamos a referirnos a las pensiones, ¿no? Los autónomos cumplen 3 décadas volviéndose un 40% más pobres que los asalariados al jubilarse. ¿Cuáles son los desafíos y los hándicaps que enfrentan a los autónomos en términos de pensiones y subsidios en este momento? Bueno, a ver, yo creo que aquí hay una cuestión preliminar, y es que, sin obviar que efectivamente no hay una equiparación absoluta en los derechos y en las obligaciones de las personas trabajadoras por cuenta ajena, de los trabajadores por cuenta ajena y de los autónomos, esto es así, no existe, es verdad que cada vez se está intentando acercar más un régimen a otro, pero a día de hoy es lo que es. Pero también es cierto que las pensiones de los autónomos se vinculan a las cotizaciones que han venido efectuando a lo largo de su vida profesional, y por tanto, a mayor cotización, mayor pensión, pero con carácter general
al no haber una obligación o al no existir digamos, una suerte de proporción entre los ingresos reales y las cotizaciones, pues ha habido y genera ciertos desequilibrios. ¿Qué han pretendido y por dónde van las nuevas reformas legislativas? Pues acercar la cotización a los ingresos reales, incluidos los autónomos, ¿no? Con la finalidad de garantizar o de alguna forma mejorar ese sistema de protección al que luego puedan aspirar. Es verdad que ha habido algunas, cada vez, como digo, es verdad que cada vez se tratan de acercar más los derechos de los autónomos a los trabajadores por cuenta ajena, y fruto de ello lo podemos ver en lo que ha sido el frustrado Real Decreto 7, el que finalmente no logró las mayorías, en el cual pues también se iba a arbitrar esa suerte de subsidio para autónomos para mayores de 52 años, dicho así un poco. Ahora hablaremos de ese asunto. Sí, seguimos con las pensiones y pensando que en 2023, tengo aquí las cifras, el Ministerio de Empleo señala que hubo un importante incremento de los cotizantes cubiertos por acuerdos colectivos que estimulan la salida del mercado laboral antes de la edad ordinaria de jubilación, antes de los 65 años, ¿no? En concreto, esta cifra aumentó hasta prácticamente 640.000 efectivos, un 39% más respecto a 2022. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Bueno, a ver, desde hace tiempo ya ha habido viniendo muchas reformas para penalizar las jubilaciones anticipadas. Aquí cada vez se han venido imponiendo requisitos más y más rígidos y con mayor restricciones para fomentar el que la gente no acceda a la jubilación antes de que alcance esa edad legal ordinaria, ¿no? Ese famoso término ordinario que, como sabemos, está en los 67 y que transitoriamente está ya avanzando y nos queda poco para que llegue a esa edad a todos los efectos, ¿no? ¿Qué está pasando al mismo tiempo? Bueno, pues que todavía existen personas en el mercado laboral con unas carreras de cotización muy largas, que bien a través de acuerdos colectivos, bien a través de convenios especiales con la Seguridad Social, bien a través de otras fórmulas en el contexto de una desvinculación, pues acceden o tratan de acceder a esa jubilación anticipadamente. Yo, la verdad es que no creo que la inercia y la tendencia ha cambiado. Creo que cada vez más es cierto que las personas ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado, digamos, la calidad de la misma, pero volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Hay sectores y sectores, y y por tanto no podemos hablar de una regla universal. Yo sí que pienso que cada vez más la gente está accediendo más tardíamente a la jubilación, y por tanto probablemente estos datos vengan todavía al albur de estas carreras de cotización en topes máximos muy largas, y como digo, con la posibilidad a través de acuerdos que hay en convenios colectivos de acceder anticipadamente a esas jubilaciones, que provoca que probablemente todavía estemos en estos datos. Lo que sí ha quedado claro es que con la nulidad o el rechazo del Parlamento de ese Real Decreto, porque Podemos no lo apoyó, pues se han quedado fuera del tintero muchas cosas, como por ejemplo los subsidios de desempleo y pensiones para mayores de 52 años, que tenía algunas medidas importantes, ¿no? También ahora habrá que esperar a ver qué es lo que hace el Parlamento y si eso se aprueba. Otra cosa también que ha quedado fuera es el nivel asistencial de desempleo, en el que se introducían cambios sustanciales. En una tercera parte, pues la determinación de la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos, que incluyó el Gobierno en ese Real Decreto Ley, y además se adaptaban las figuras tipificadas como el incumplimientos en materia de protección por desempleo a los cambios producidos en la regulación material de este, y se introducen medidas sobre las prejubilaciones. Era muy ambicioso este Real Decreto y ha quedado fuera. ¿Qué valoración le merece? Bueno, efectivamente era muy ambicioso, ciertamente prolijo,
y con un nivel de alcance en determinadas cuestiones, como estamos hablando, como efectivamente es el tema de la seguridad, es el tema de los subsidios o determinadas prestaciones, con un alcance muy relevante, ¿no? A mí me parece que la tramitación como ley va a dar la posibilidad de profundizar en la búsqueda de soluciones satisfactorias tanto para las personas como en su caso para las organizaciones, porque, como digo, y como botón de muestra, es pues esa eventual modificación de materia de negociación colectiva, de la concurrencia de los convenios colectivos, dando prioridad aplicativa, dando prioridad a los convenios autonómicos sobre o cualesquiera otros sectoriales estatales en la medida que regularan condiciones más beneficiosas, ¿no? Aquí, a mí esto me parece muy trascendental. El sistema de negociación colectiva en España ha funcionado extraordinariamente bien, a la vista está, y yo creo que hay que pensar, madurar y sopesar, y en todo caso buscar soluciones que lo que no generen es mayor farragosidad, confusión, incluso dificultades a la hora de interpretar para que luego se apliquen. Porque cuando hablamos de mejoras entre convenios colectivos, esas reglas de concurrencia, hablamos de una mejora de todo el convenio, hablamos de unas determinadas materias, hablamos de los aspectos solamente de jornada, retribución, que es lo que prácticamente estamos, o probablemente mucha gente piensa, si hacemos una valoración general, ¿qué es mejor o no lo es? Vamos a la técnica del espigueo, de la tramitación como ley. Como digo, va a dar la oportunidad de que estas materias tan sensibles y relevantes, en su caso, se puedan mejorar. Yo lo dije al principio y lo vuelvo a reiterar. Estamos ante una, y digo al uso, ¿no? Estamos ante una eclosión normativa que dificulta muchas veces no solamente ya la interpretación, sino la aplicación práctica de determinadas normas que están continuamente sucediéndose unas sobre otras sin saber muy bien cómo se van interpretando. A mí me parece que es necesario un sistema más sencillo, más simple, que funcione de una forma que dé seguridad jurídica a las partes, y por tanto esto es otro ejemplo, ¿no? Creo que más allá de la intención es necesaria una buena técnica legislativa que luego no provoque esos efectos indeseados. La queja es general en todos los niveles de la administración. Hay que intentar legislar con mayor claridad y bueno, pues sin suceder unas normativas a otras que en algunas ocasiones no llegan ni a ponerse en marcha. Vamos a poner aquí el punto final a nuestra conversación con don Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados, abogado laboralista, y bueno, le citamos para otro día porque nos queda mucho en el tintero para hablar sobre reformas laborales. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, y efectivamente yo creo que nos vienen tiempos que no nos vamos a aburrir, cuanto menos en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos nuestra entrevista de hoy en el canal de televisión de los gestores administrativos hablando sobre temas de familia. Contamos con Paloma Zabalgo, que es socia, directora de un despacho de abogados fundado en 2010, especializado en Derecho de Familia y asistencia integral de distintas áreas de esta especialidad. Ella es especialista en asuntos como separaciones, medidas paternofiliales, régimen económico, modificación de medidas, herencias, testamentos, etcétera, etcétera. En la actualidad es presidenta de la sección de familia y sucesiones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando de una ley que está en estos momentos en candelero, como es la ley de familia, un tema que quedó aparcado en la pasada legislatura y que parece que ahora viene con urgencia, ¿no? ¿Qué le merece esta normativa?
A ver, mi opinión sobre esta normativa es que es necesaria. La ampliación de derechos, toda política de conciliación, su establecimiento siempre es un avance y es acertado, pero en concreto la redacción actual que existe en la ley creo que es algo confusa, con demasiada terminología, que eso puede conducir a una inseguridad jurídica y que el efecto que se quiere provocar no sea el adecuado o el correcto. Espero que se efectúen las modificaciones que puedan corresponder. Sí considero que es una ley necesaria, pero bien redactada. Uno de los temas fundamentales es que quizás se centra demasiado en la vulnerabilidad y se olvidan otros campos, ¿no? Hay muchos campos para la conciliación que no podemos olvidarlo. Creo que además una de las críticas mayores que hay es que se olvida de las familias monoparentales de un solo hijo, que además recae en la mujer. Yo creo que es un olvido realmente dramático, porque forma parte de la mayoría de las familias monoparentales. También una vez que uno empieza a leerse la ley, se pierde entre tanta diferenciación, tanta terminología que lleva a esa situación de olvidarse de cuestiones que son muy importantes y que no están siendo redactadas o no han sido redactadas. Siempre en todos los campos del derecho, una de las críticas que se hacen es que hay demasiada legislación y que no hay tiempo para poderse poner al día. ¿Qué ocurre en el derecho de familia? Que me imagino que tiene otros problemas bastante más graves por aquello de que también pues, se habla mucho con el corazón, ¿no? en esta área. En la parte de familia está exactamente todo lo contrario. Nuestra regulación es el Código Civil. Código Civil que además en este momento quien está legislando no es nuestro legislador, está ausente la legislación que necesitamos de adaptación de la ley a la realidad social. ¿Quién está legislando en familia? El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el que ha legislado sobre una demanda social que es la guardia y custodia compartida, sobre si existe pensión de alimentos, sobre la atribución del uso del domicilio familiar, existiendo algún atisbo tímido por parte del legislador para abordar una reforma que es esencial y necesaria. Todas las cuestiones que estamos pidiendo la abogacía de familia, todos los operadores jurídicos, es la especialización del derecho de familia, tribunales que sean especializados en derecho de familia. El legislador se está olvidando de nosotros, pero no solamente de nosotros, sino de la ciudadanía en completo. O sea, los procesos de familia son, junto con laboral y consumo, los que más afectan a las personas. No se pueden olvidar de todas estas personas. Creo que son conscientes todas las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos. ¿Cómo se puede ayudar a las familias a resolver este tipo de conflictos que, bueno, en muchas ocasiones llegan pacíficamente, pero en otras llegan bastante encorajinadas, ¿no? La especialización de la abogacía de familia, en este caso la parte que a mí me corresponde, no solamente necesitamos conocimientos técnicos, sino necesitamos habilidades. Para mí es muy importante una habilidad que es la empatía. El abogado de familia, para ayudar a las familias, lo primero que nos convertimos, aunque suene extraño decirlo, es un juez. Es decir, vemos la situación familiar, tienes que guiar a las personas hacia conducir su procedimiento. Hay personas que llegan con un gravísimo conflicto que se puede bajar, que se puede reducir, que se puede intentar consensuar, porque una de las cuestiones que siempre decimos es el interés de los niños, niñas y adolescentes, que es el principal para todo. Entonces, el diálogo, la empatía, la escucha, para nosotros es algo muy importante en poder conducirlos. Hay personas que se dejan guiar y hay personas que tienen una idea y no quieren, pero aquellos que se dejan, creo que los resultados son muy, muy enriquecedores. Y una vez que se entra en un proceso de divorcio, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando? Esta es la gran diferencia entre el mutuo acuerdo, que pueden ser entre 3 y 6 meses, y la negociación es muy extensa, pero los procesos judiciales pueden ser, el mínimo mi criterio es 1 año en un tribunal especializado. En cuanto salimos de los tribunales especializados, yo tengo procedimientos que están entre los 2 y los 4 años, una absoluta atrocidad. La economía juega un papel importante en algunos divorcios, ¿no? ¿La fiscalidad sigue teniendo también importancia? La fiscalidad tiene mucha relevancia, sobre todo en la liquidación de los regímenes económicos matrimoniales, en la sociedad de gananciales. Sí tiene importancia y sí lo tenemos en cuenta y sí lo valoramos, porque de ahí también tiene efecto frente a la pensión de alimentos o la pensión compensatoria,
por ejemplo, el establecimiento de una pensión compensatoria, que es una renta asimilada al trabajo en la declaración de IRPF, la tenemos en cuenta para saber cuál es la cuantía neta que realmente le queda a aquella persona que lo percibe. Por tanto, sí lo tenemos en cuenta, no tanto como deberíamos, esa es la verdad. ¿Es recomendable que el cónyuge que no tiene la custodia abandone la casa cuando se inicia un procedimiento de este tipo? Depende. Si hay una situación de una alta crisis familiar, bueno, primero el cónyuge que no tiene la custodia, yo entiendo que debe de abandonar porque no tiene sentido y ya se regulará las medidas o bien de mutuo acuerdo o bien judiciales. Luego hay cónyuges que se tienen que mantener o se mantiene en la vivienda porque a lo mejor quieren una petición de custodia compartida. Yo siempre lo digo, no hace falta quedarse dentro del domicilio, uno puede salir y pelear en un juzgado por una custodia compartida aunque no esté en la vivienda. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar ante todo es el conflicto entre las partes. Si hay una familia o dos personas que generan discusiones y delante de los hijos, no es necesaria la convivencia. Lo ha dicho nuestro Tribunal Supremo, la salida del domicilio familiar no impide el ejercicio de la custodia compartida o la petición de custodia compartida. Evitemos el conflicto entre las partes. ¿Y qué derechos tiene un cónyuge con respecto, por ejemplo, a la vivienda del otro cónyuge? Bien, los cónyuges en general no tienen derechos. Quien tienen derechos, o sea, sí tienen derechos, me explico. Quien tienen derechos son los niños, niñas y adolescentes. Si existe una custodia exclusiva y se quedan con la madre, aunque el otro sea el propietario del inmueble al 100%, el juez va a otorgar siempre el derecho de uso a los hijos, siempre que convivirán junto con el cónyuge custodio. Si existe una situación, no tenemos hijos o tenemos hijos mayores y existe una situación de indefensión o de necesidad de protección de un cónyuge frente al otro, un cónyuge trabaja, el otro no trabaja, pero el domicilio es privativo de este primero, se le puede dejar el uso del inmueble, pero siempre limitado en el tiempo. La realidad es que los derechos de uso de la vivienda son por y para los hijos. ¿Y qué importancia tiene la mediación en este tipo de casos? Porque estamos hablando del abogado que lleva pues, a los dos cónyuges e intenta aplacar un poco el asunto, ¿no? Pero en los casos en que hay que recurrir a una mediación, ¿qué papel juega? Si la mediación funcionara, sería un instrumento absolutamente fundamental en nuestros procesos de familia, pero la mediación no está funcionando. Hay un clamor general que yo he escuchado en la abogacía, yo he enviado a muchos clientes a la mediación, pero no está funcionando. No sé si es porque no tenemos cultura, no sé si es que no estamos preparados, no sé si los mediadores tienen la suficiente profesionalidad para ello, pero sería una herramienta o es una herramienta esencial. ¿Qué ocurre? Que además de la mediación tenemos la abogacía colaborativa, tenemos determinadas herramientas siempre para evitar ese pleito, para evitar el litigio. Y siempre se dice que cuando hay una herencia la cosa queda envenenada, ¿no? Hace poco recuerdo una sentencia que decía que si los abuelos, por ejemplo, no estaban de acuerdo con que se quedase con la vivienda la mujer, que no tenía la patria potestad, y bueno, pues como no había testamento y había pues, realmente un lío enorme en cuanto a esa herencia, pues al final fue el cónyuge que no querían los abuelos que se quedara con esa vivienda quien se quedó y quien llevó a los hijos, ¿no? ¿Cómo está esta situación de las herencias? Cuando tenemos un divorcio ante una separación, nos olvidamos de una cuestión y es hacer testamento. Porque cuando uno hace testamento, si fallece, los bienes se dejan a un administrador que sea el que disponga de los bienes del fallecido y evitamos este tipo de situaciones, confrontaciones. Muchas veces en estas situaciones de herencia, donde al igual que el divorcio salen todos los sentimientos, intentamos hacer negocios jurídicos como donaciones, cuestiones de usufructos y en mi criterio todo es mucho más sencillo. Los hijos, o sea, los padres tenemos la patria potestad sobre los hijos y como en virtud de esa patria potestad podemos disponer de sus bienes. Tan sencillo es como nombrar a una persona
que administre esos bienes hasta que tenga 18 años o más mayores. Incluso yo he hecho ese testamento y me resultó curioso porque el notario me dijo, ¿ponemos a los 21 años? Digo, no, a los 18. Hombre, estamos poniendo a los 21 años, ya se considera que hasta los 21 años es una buena edad. Entonces, se puede evitar haciendo quizá este tipo de negocios o haciendo un testamento y diciendo lo que uno quiere y lo que uno no quiere. No podemos evitar que si hay un inmueble y la madre es la que ostenta la patria potestad y el padre fallece, en virtud de ese derecho de uso podrá quedar en la vivienda, pero si hay una administración se pueden dejar las cosas mucho más acordes a la voluntad del fallecido. Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque que se realice para que haya acuerdos equitativos sobre la custodia de los hijos? El enfoque para acuerdos de la custodia equitativa, una custodia compartida, una responsabilidad parental. La custodia compartida no solamente es un reparto de tiempos, es un reparto de funciones. No solamente es una cuestión de que están los hijos una semana con cada progenitor, sino que hay que encargarse de sus deberes, del médico, de la alimentación. Si así se hace, así se tiene que reflejar en un convenio o en una sentencia. Son cuestiones equitativas. El reparto de tiempos no hace falta que sea equitativo, pero sí las funciones del cuidado de esos hijos. ¿Y cómo se asegura los intereses y las necesidades de los hijos cuando una pareja está absolutamente rota y encendida? ¿Cómo se asegura los intereses? A ver, se asegura estableciendo primero. Vamos a ver qué edad tienen los hijos. Segundo, dependiendo de la edad de los hijos, quién les ha cuidado y quiénes no les ha cuidado. Si les ha cuidado la madre o el padre o si les han cuidado ambos. Ya sabemos a qué régimen de custodia nos encontramos. Una pensión de alimentos, qué capacidad económica tiene el padre y qué capacidad económica tiene la madre. Si la madre o el padre tienen peor, el otro tendrá que contribuir a una custodia compartida, que también existe la pensión de alimentos. Cumplir el derecho de los hijos a estar con ambos progenitores, es decir, hay una serie de medidas o todas las medidas respecto a los hijos se establecen en beneficio de ellos. La atribución del uso del domicilio familiar hasta que tienen 18 años, que lo establece la ley, tienen derecho a un uso de la vivienda que ha sido la familiar. Es decir, es una protección, digamos, integral de los hijos. En el divorcio, a quien se protege es a los hijos. Y si ponemos la cosa todavía más difícil, si uno de los cónyuges no quiere divorciarse, ¿qué pasa? El divorcio es un derecho. El divorcio es un derecho, es decir, ya no existe causa de divorcio. Si uno de los dos no se quiere divorciar, pues en vez de poder acudir de mutuo acuerdo, tendremos que acudir a un contencioso que será más largo, pero el divorcio es un derecho y sin causa. Y entonces, ¿qué cosas deben de quedar claras si al final hay que ir a un divorcio y no un divorcio de acuerdo, sino un divorcio por las malas? Un divorcio por las malas. Primero, los hijos, ya sean menores o mayores de edad, hay que establecer sus medidas. Segundo, las cuestiones patrimoniales entre cónyuges, pensiones que puedan concurrir, como la compensatoria y la indemnizatoria. Y el tercer aspecto que hay que tener en cuenta en un divorcio es el régimen económico matrimonial. Si existe copropiedad en régimen de separación de bienes, ¿qué hacemos con las casas? O si tenemos una sociedad de gananciales que se disuelve al divorcio y que queremos liquidar. Para mí son esos tres aspectos: medidas sobre los hijos, o sea, medidas personales, medidas patrimoniales y régimen económico matrimonial. Pero no hemos metido en medio de todo esto el chantaje emocional, ¿no? Que es algo también que tiene que dar mucho trabajo. El chantaje emocional. Chantaje emocional que se dirige hacia los hijos, es decir, la manipulación que se habla de los hijos frente al otro cónyuge o al otro progenitor, que se denomina alienación parental, que no existe, que no nos dejan usar este término y que ahora se denomina interferencia parental. Es un verdadero problema y cuando concurre es una situación realmente dramática. Yo he tenido un asunto en el que al final el niño ha terminado conviviendo con su padre con un régimen de visitas supervisado con la madre, que la madre ni siquiera quiere cumplir esas visitas, haciendo sufrir al niño porque le han quitado la custodia. Un niño que decía o llamaba a su padre con palabras que no procedían. Los juzgados están funcionando, pero es muy difícil detectarlo y es muy difícil probarlo, porque todo en derecho es una cuestión de prueba. La realidad y a mi criterio de todo esto es que realmente, o sea, progenitores que manipulan, a los únicos que hacen daño son a sus propios hijos, les llegan a destrozar. Bueno, los hay que hacen todavía mayores burradas.
con los hijos. Digo que los hay que hacer mayores burradas con los hijos, o sea que... Cierto, es decir, pero bueno, todo eso, claro, se intenta proteger de la máxima forma posible. Y yo estoy viendo más retiradas de custodias por las interferencias parentales. Se va avanzando que anteriormente no se permite que los niños sufran de esta forma. ¿El abogado debe recomendar que vayan al psicólogo en algún determinado momento? Yo recomiendo que vayan al psicólogo porque creo que es fundamental. Estamos hablando de una ruptura de familia, una ruptura de vida, y además afrontar que esa persona que ha seguido en tu camino es el padre de tus hijos o madre de tus hijos a quien debes de respetar. Por tanto, es una situación emocional muy complicada y muy conveniente acudir a un psicólogo que te ayude a pasarlo. Dicen que el virus este del COVID que ha creado muchísimas situaciones y algunos desequilibrios. ¿También aquí se ha notado? Sí, sin duda. Después del encierro que tuvimos, para mi criterio, los procedimientos de divorcio se han disparado. Pero no solamente los procedimientos de divorcio, sino los abogados de familia. De repente somos muchos más abogados especializados en derecho de familia, que es un reflejo de la demanda de abogados especializados en familia. Veía hace poco los datos del INE sobre los divorcios que habían sido reducidos un 6% en este último año, pero es que no se tienen en cuenta las medidas paternofiliales, es decir, parejas de hecho o progenitores que conviven juntos y que tienen hijos, que también vamos al juzgado con ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay menos matrimonios, pero esos menos matrimonios no quiere decir que haya menos rupturas. Hablábamos antes de otros profesionales como son los notarios, ¿no? ¿En qué casos se puede recurrir al divorcio notarial? Siempre que tengamos hijos mayores de edad o con la capacidad judicial no modificada, es decir, los menores, o sea, los niños, niñas y adolescentes están sujetos a lo que denominamos derecho de oficio. El fiscal y el juez deben de tutelar los acuerdos que se alcanzan sobre ellos. En cuanto ya no tenemos hijos menores de edad o con la capacidad judicial, podemos acudir a un notario para pactar los acuerdos. De hecho, es lo que hacemos. Es corriente que en estos matrimonios que van a la disolución del mismo puedan disolver anteriormente o suelen disolver anteriormente las sociedades gananciales para plantear en el divorcio, para evitar que en el divorcio se pueda... voy a hacer otra vez la pregunta porque se me ha ido la pinza de mala manera. Es una pregunta difícil, ¿eh? Venga. Otro asunto importante es corriente disolver las sociedades gananciales antes de plantear el divorcio para evitar que las deudas empresariales del otro cónyuge puedan afectar a uno de ellos. No cuando se produce la crisis de divorcio. Sí es normal o es corriente, a lo mejor no ante una sociedad profesional o ante un autónomo, que se pueda hacer una disolución, se disuelve las sociedades gananciales para evitar que las deudas afecten. Porque cuando llega la crisis de divorcio, aquel al que se le dice que hay que hacer esas capitulaciones no se cree que realmente la empresa va mal o que la persona que ejerce su profesión le va mal, entonces no quiere disolver las sociedades gananciales. Sí es habitual como medio de protección constante el matrimonio de proteger los patrimonios con esa disolución, aunque uno se haya casado en gananciales. Al divorcio no quieren. No quieren cambiarlo. Cambiar las mentalidades, ¿no? ¿Y cómo se conjuga divorcio y derecho a la pensión en las parejas que llevan muchos años casados? ¿También puede ser un impedimento? No, la pensión compensatoria es el desequilibrio económico por origen de matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se ha dedicado al cuidado de la familia, a los hijos, en detrimento de su desarrollo profesional. Llega el momento del divorcio, por tanto uno tiene una situación económica equilibrada o buena y el otro no tiene absolutamente nada. Ahí es donde entra el mecanismo de la pensión compensatoria, donde es una cuantía económica que se puede establecer por un periodo de tiempo con carácter indefinido, que va a depender de la duración del matrimonio, de la edad y la cualificación profesional, de si se ha dedicado al trabajo del cónyuge o a las empresas familiares. Y ahí es donde se establece, o sea, como nos dicen, no es un mecanismo reequilibrador de economías, sino es un derecho que surge por la dedicación al cuidado de la familia. Tenemos también ahora, existe la pensión indemnizatoria que ahora se está solicitando y se está pidiendo, que es cuando hay un régimen de separación de bienes. ¿Por qué?
Porque los gananciales también, cuando la familia, con las sociedades gananciales, el marido o la mujer son los que trabajan, se crea un patrimonio común, pero en separación de bienes uno puede quedarse sin derecho a pensión compensatoria y además no ha creado ese patrimonio común. Entonces es una indemnización por los años de duración del matrimonio. Son dos pensiones que intentan establecer a ver cómo lo digo yo ahora que se me ha ido. Es decir, son dos pensiones que intentan paliar el desequilibrio generado por origen de matrimonio. Está claro. ¿Y en parejas de hecho cómo funciona? No existe. El Código Civil no admite la pensión compensatoria y ya hay sentencias del Tribunal Supremo que señalan que no hay pensión compensatoria en parejas de hecho. Se puede pactar porque todo se puede pactar. Yo siempre lo digo, cuando uno se registra como pareja de hecho puede hacer todos sus propios pactos. Donde sí existe la pensión compensatoria en parejas de hecho en derechos forales como el Código Civil catalán, pero en nuestro Código Civil no existe la pensión compensatoria. Y si hablamos de pensiones de viudedad, por ejemplo, ¿tienen alguna influencia en las separaciones? No. Bueno, sí tienen influencia la pensión de viudedad cuando se establece la pensión compensatoria. Los juzgados consideran que si hay una pensión de viudedad de determinada cuantía, a lo mejor complementan con la pensión compensatoria, directamente no la ponen, no la ponen. Es decir, sí se tienen en cuenta. O cuando se va a producir, y pensión de jubilación, más que esta sí que te diría porque me he ido a la jubilación. Sí se tienen en cuenta la pensión de jubilación, la pensión de viudedad. Tiene efectos administrativos. O sea, si hay establecida una pensión compensatoria y fallece el que está dando la pensión compensatoria, la Seguridad Social debe dar esa pensión de viudedad. Si no existe esa pensión compensatoria, no concurrirá, sobre todo cuando hay dos matrimonios, donde concurre el nuevo cónyuge con el anterior cónyuge. Ahí sí se tiene en cuenta. Ahí se prorratea, ¿no? Ahí se prorratea, efectivamente. Realmente un problema a la hora de llegar a acuerdos. Y un tema que suele surgir por ahí de vez en cuando en los tribunales es el de la violación de la intimidad, ¿no? El que revisa el correo electrónico, el correo normal o no sé, que escucha las conversaciones. ¿Es conveniente cambiar las contraseñas y tomar medidas cuando las cosas van mal? Absolutamente, y sin ninguna duda. A ver, son delitos, realmente son delitos que luego hay que probarlos porque se quiebran las contraseñas, pero yo he visto a clientes míos que han llegado en el móvil en donde he visto, donde te enseñan de mira qué conversaciones está teniendo con tal persona, es decir, programas espía. He visto correos de los contrarios con sus propios abogados, es decir, son flagrantes delitos, por supuesto que que yo tengo un deber de secreto profesional que no deben de producirse, pero que la mejor forma de poder evitarlos es cambiar las contraseñas, que no debería ser porque son delitos y luego, pero irse ya a un procedimiento penal de un delito de revelación de secretos ya es otro proceso judicial. Por tanto, sí. Primero, cambiar contraseñas. Cambiar las contraseñas. Incluso cambiar aparatos electrónicos, porque a lo mejor un iPad que tiene el niño que está utilizando el padre con la madre, generan problemas, porque quedan abiertos o se exponen determinadas situaciones como infidelidades, que es lo que lleva al divorcio. Eso hay que tener muchísima atención. Y hablando ya pues un poquito más radical, ¿no? En el tema del maltrato, ¿qué influencia tiene el maltrato en este tipo de divorcios? A ver, los malos tratos existen, por supuesto que existen, se producen, por supuesto que hay. ¿Qué nos ocurre al momento del divorcio? La ley de violencia de género está para proteger a la mujer que ha sufrido violencia de género, pero la mujer que ha sufrido violencia de género a lo mejor no ha decidido denunciar hasta que no ha decidido proceder al divorcio. Y cuando decide proceder al divorcio, esos hechos que han ocurrido con anterioridad ya no son denunciables o ya se les pone en duda porque se considera que hay una instrumentalización de la violencia de género. Cuidado, que también existe y también se produce. Es lo que hablamos de las denuncias falsas. ¿Existen? Por supuesto que existen. ¿Abogados que lo llevan para evitar el ejercicio de la custodia compartida? Hay, por supuesto que hay. Pero hay mucha más violencia de la que realmente se denuncia o de la que realmente podemos probar o acreditar en este tipo de situaciones. Creo que las denuncias falsas son mínimas
y hacen tanto daño y a las verdaderas mujeres que hay que proteger. Es decir, yo solamente una mujer que quiera utilizar la ley de violencia de género para intereses personales debe darse cuenta que está afectando gravemente a muchas otras mujeres que luego no las van a creer. Entonces, la lacra, ¿hay educación suficiente para la ley de violencia de género? No la hay, en mi criterio, porque solamente una mínima denuncia falsa puede llevar a que a una mujer no se la cree y no la podamos proteger. ¿Afecta un procedimiento de divorcio? Por supuesto que afecta. Se tiene un especial cuidado y protección en este tipo de situaciones. En cuanto hay un acto de violencia, se cierra el juzgado de familia y se abre el juzgado de violencia para esta protección. ¿Me gustan los juzgados de violencia? Nada y en absoluto, pero eso ya son criterios personales. ¿Y qué recomendaciones se le puede hacer a estas parejas con respecto a la familia, ¿no? Porque hay en ocasiones muchas familias en las que intervienen en estos temas y bueno, pues todavía hacen más difícil el divorcio, ¿no? Recomendación, a ver, para mí la principal recomendación, y aunque sea una frase muy manida, es el interés de los hijos, no existe otra cosa. Es decir, no puede romper con su pareja, no sigue el mismo camino, pero nos guste o no nos guste, somos los padres y las madres de esos niños. Y los niños sufren, claro que sufren, pero pueden no llegar a sufrir si hay una buena relación, si hay buenos acuerdos, porque el divorcio no pone fin a una situación familiar, el divorcio hace una ruptura donde de una familia ahora salen dos, pero padre y madre tienen que seguir hablándose. Pero yo me refiero a las intromisiones, por ejemplo, de los abuelos o de los tíos. Bueno, límites. Esta es una cuestión, a mí me ha llegado en consulta, es que la madre, es que el tío, es que el abuelo. Claro, el divorcio va a poner límites, el divorcio nunca pone límites. O sea, lo que pone límites son las personas no ponen límites, se llega al divorcio. Y en el divorcio la situación se agudiza todavía un poco más. ¿Qué se puede hacer? Pues nada, la persona que ha tenido problemas con la suegra, con el suegro tal, pues ya no tiene que verla, afortunadamente. Es una ventaja. Bueno, pues es una ventaja. Y ya para finalizar, una curiosidad. ¿Sigue siendo importante el obtener la nulidad matrimonial o es algo ya pasado? Es algo absolutamente insignificante, por decirlo así, en los datos. Si en el INE hemos tenido 85.000 divorcios, el porcentaje de nulidades han sido 100. Es decir, es algo que no se solicita más por cuestiones personales o religiosas, pero la realidad es que la nulidad eclesiástica es algo muy escaso dentro de lo que son los procesos de familia. Muy bien, doña Paloma Zabalgo, socia directora del despacho Zabalgo Abogados, ha sido todo una lección sobre el derecho de familia y espero que todos nuestros televidentes hayan tomado buena nota de las recomendaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, por supuesto. Gracias.